Hola, mi nombre es Felipe y hoy les vengo a hablar sobre los elementos cinematográficos de la película del director Shyamalan, El Protegido, Unbreakable, que se estrenó en el año 2000 y que tuvo un presupuesto muy elevado de 75 millones de dólares. Bueno, el caso particular de esta película se va a analizar en tres aspectos importantes y con elementos pues, que lo rodean en cuanto a la fotografía, el sonido y el montaje como tal. Bueno, lo primero que les voy a mencionar es sobre el encuadre que utiliza la película. La película siempre se utiliza en un formato de gran pantalla y utiliza de cierta manera el sobreencuadre como una manera narrativa de mostrar algunas situaciones y algunos aspectos importantes. Luego también es interesante analizar los planos que utiliza la película. Los planos que más utiliza son los primeros planos. Busca a través de estos mostrar objetos, objetos cayéndose. También muestra y trata de mostrar las emociones y los gestos de los personajes. Y también utiliza planos ya generales y también planos pues americanos y planos medios pues en los diálogos y demás. Y hay un plano muy interesante también de analizar en la película que utiliza mucho Shyamalan y es el plano aberrante, plano holandés, que es invertir la imagen para mostrarnos lo que el personaje lo ve, mostrar el punto de vista desde un punto de vista subjetivo, que el espectador y el personaje tengan lo mismo, la misma imagen. Esto pasa en varias ocasiones, por ejemplo cuando Samuel L. Jackson, o sea Elijah Price en la película, el personaje, cae por las escaleras del subterráneo y queda boca abajo. Cuando queda así invertido, pues muestran el punto de vista del sujeto que Samuel L. Jackson mira y se muestra en ese plano, en este tipo de plano. Eso mismo pasa, digamos, con el cómic, cuando se pone también al revés, o cuando el hijo de David Dunn, el protagonista, también mira desde el sofá al televisor invertido. Bueno, en cuanto a la fotografía, hay otros aspectos muy interesantes de analizar. Los movimientos de cámara que utiliza el protegido, por ejemplo, para hacer los diálogos, se utilizan movimientos de cámara de giro. Se utiliza mucho estos de giro, es decir, cuando la cámara se mueve con el personaje que va a hablar o que va a responder, y eso se utiliza mucho. También se utiliza el traveling, se utiliza mucho el traveling y se utilizan mucho los dollies. Se utiliza el dolly out, por ejemplo, en la escena en donde este personaje, Elijah Price, o sea Samuel L. Jackson y David Dunn, están hablando en el estadio, dentro del estadio, y poco a poco la cámara se va alejando hasta llegar a un plano en donde el David Dunn va a acercarse a donde está la cámara y se va pues del sitio. Otra cosa que utiliza mucho la película es la sobreexposición y la subexposición. Esto lo utiliza mucho como elemento para generar una iluminación que genere ciertos sentimientos y ciertas emociones en el espectador. Por ejemplo, el uso de las luces duras, pues las utiliza para generar, digamos, como suspenso y demás. Bueno, otro tema muy interesante es el enfoque. En esta película siempre se utiliza mucho el enfoque selectivo. Este enfoque selectivo se utiliza primordialmente con el propósito de generar, digamos, poca profundidad de campo y que la atención pues se centre en el foco de acción, pues que es lo que quiere Shyamalan en El Protegido. Bueno, en cuanto al color, esta película tiene un asunto muy interesante en cuanto al color, porque utiliza mayormente colores fríos, mostrando que en esa época esa ciudad de Estados Unidos estaba en invierno, entonces hay mucha lluvia, hay mucho invierno, entonces siempre se muestran colores fríos. Y además, en cuanto a los personajes, en cuanto al vestuario de los personajes, se muestra mucho los colores secundarios, es decir, el verde, el mora y el naranja se utilizan mucho.
Bueno, y otra cosa muy interesante es las predominancias. En el argumento de la película se trata de mostrar el poder que tiene David para mirar los delitos y los crímenes que cometieron las personas en el pasado. Esto se muestra de manera de flashback, y en estos flashbacks se utiliza un elemento de color muy interesante porque se hace una predominancia de color precisamente en el personaje en donde se quiere hacer un resalto, donde se quiere mostrar más. Entonces, por ejemplo, se muestra cuando a lo último el Aya, cuando David le da la mano al Aya, se muestra un flashback, y en ese flashback pues se muestra, digamos, en el aeropuerto, sentado en la sala de espera, a Elijah Price con la predominancia de color de su vestuario, es decir, el morado, el púrpura se ve mucho, mientras que los otros colores pues se ven mucho más opacos. Esto le da, digamos, en la subjetividad pues de la imagen, se ve claramente la intención del director para darle claridad a un cierto tema. Bueno, otro aspecto muy interesante, y ya para adentrarnos más en el sonido, esta película también cuenta con una riqueza técnica en cuanto al modelo sonoro, al universo sonoro, como lo llama Michel Chion, eh, y cuenta con unos aspectos muy interesantes. En cuanto a voces, siempre se tiene claro, siempre se entiende lo que los personajes dicen, es decir, hay un verbocentrismo, se entiende, los diálogos se entienden perfectamente, y además esta película siempre utiliza mucho los diálogos. Esta película tiene muy poco, no tiene narrador, esta película tampoco cuenta con monólogos, esta película siempre es enfocada en los diálogos entre los personajes. En cuanto a la música, es una música que siempre es empática, es una música que por lo general o siempre más bien, es extradiegética, es decir, digamos que los personajes no la oyen, es una que solamente el espectador la está escuchando. Y bueno, yo utilizo otros elementos en cuanto a la música muy interesantes, que son el Mickey Mousing, que es cuando el ritmo de la música y el ritmo de la imagen van a la par. Es decir, cada vez que la música acelera, pues digamos que la acción de la imagen también acelera. Otro aspecto muy importante en la música es el leitmotiv. Estos leitmotivs se utilizan primordialmente para destacar, por ejemplo, la entrada de un personaje como David Dunn. Se le pone una musicalidad muy propia, digamos, de un superhéroe, y también, digamos, a manera en los flashbacks que David Dunn pues tiene, en esos flashbacks que tiene se utilizan también unos sonidos para generar, digamos, ese foco de atención, digamos, en un flashback, que haga entender al espectador que se están viendo es un flashback. Bueno, en cuanto a los ruidos, también es muy interesante porque esta película utiliza varios aspectos. Los ruidos naturales, como la lluvia, como el movimiento de los árboles, esos son muy interesantes de analizar porque siempre tienen un aspecto muy interesante para destacar en qué época y en qué clima se está transcurriendo pues el argumento. Asimismo, los artificiales, el carro, el choque del carro, el sonido del tren cuando se acelera pues para que llegue al accidente pues del tren, también son muy interesantes. Y un aspecto también muy interesante es el del agua, cuando David, que tiene, digamos que es la kriptonita que tiene David Dunn, es el agua,
y este cae en la piscina ya al final de la película. Cuando cae en la piscina, ese sonido, ese que se llaman, que son los Foley, que es este personaje luchando contra el agua para poderse salir de la piscina, es muy interesante. Asimismo también tiene ese tipo de Foleys, como es todos esos sonidos que coge que el personaje, pues, que hace el personaje con su cuerpo. Bueno, en cuanto a los planos sonoros, también muy interesante analizar los planos sonoros porque siempre se trata de buscar una proximidad de los objetos que caen, por ejemplo, para darle un sentido al sonido y que la gente entienda la distancia, la proximidad de los objetos y de dónde caen. Un ejemplo muy interesante en la película es cuando Elijah Price cae por las escaleras del subterráneo, que su bastón, que es de vidrio, que simboliza, digamos, esa fragilidad que tiene Elijah, se cae el bastón y este bastón se quiebra, y por cada fragmento de ese bastón que se quiebra, dependiendo del tamaño, dependiendo de la distancia a la que cae, pues tiene un sonido muy distinto. Entonces, si es un pedazo más grande de vidrio, pues este cae mucho más duro, suena mucho más duro. Si cae más lejos o más cercano, también se escucha más pasito, más duro. Entonces es muy interesante, digamos, el recurso técnico de esta película en cuanto al sonido. Bueno, en cuanto ya por último lo que es el montaje, siempre se utiliza un montaje clásico, se unen varios planos, se toman varios planos y estos planos pues generan un sentimiento en el espectador. Esto siempre se utiliza un orden, siempre se utiliza una duración y siempre se utiliza una continuidad, siempre hay, digamos, una unidad ahí, un factor de unidad entre esos tres aspectos que hacen parte del empalme del montaje y pues el argumento de la película. En cuanto a los enlaces y las transiciones, es una película que utiliza mucho las sobreimpresiones, es una película que utiliza mucho los fundidos encadenados y es una película que utiliza mucho el fundido a blanco con las sobreexposiciones y también el fundido a negro con las subexposiciones. Cuando hablamos de fundido encadenado, muestra, digamos, esa simultaneidad entre lo que está haciendo un personaje y lo que está haciendo otro, entonces se superponen estos dos planos. Lo mismo hablando pues de sobreimpresiones, se ponen dos a la vez, como esa transición, se hace esa transición. En cuanto a la elipsis dramática, es muy interesante porque esta película utiliza, digamos, este tipo de elipsis para mostrar situaciones que no tienen que verse. Por ejemplo, cuando el tren está a punto de tener ese accidente, pues simplemente con el sonido y con un fundido a blanco de sobreexposición, pues, y después pasa a otro plano, que es el hospital ya, y con David parándose de la camilla, pues genera esa sensación de que hubo un accidente muy fuerte, que hubo muchos muertos y que solamente sobrevivió una sola persona, que fue el protagonista, David Dunn. Bueno, estos aspectos son muy interesantes, es una película muy interesante de analizar en todos sus aspectos. Espero que hayan aprendido y que les haya gustado el análisis fotográfico, el análisis sonoro y el análisis en cuanto al montaje de esta gran obra del director estadounidense Shyamalan. Muchas gracias y nos vemos en una próxima edición.